Bienvenidos a su programa de Experiencia Contable. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido con el fin de aprender juntos, de aprender sobre temas de contabilidad, financieros, laborales, todo lo que sea relacionado a nuestra profesión contaduría. Dedicado a todos los estudiantes, profesores, contadores públicos, privados y público en general que le gusta aprender temas diferentes para su diario vivir comercial y empresarial. Muchísimas gracias a los que se van conectando a nuestras diferentes redes sociales y a los que nos van a ver de manera diferida también. El día de hoy vamos a compartir un tema diferente, como ya es costumbre en Experiencia Contable, conversar sobre temas innovadores, diferentes, que tal vez no hemos escuchado y que la idea es aprender, ¿verdad? Entonces les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Su nombre es José Mora Guerrero, muy conocido por nuestra profesión, ya que él fue presidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica hace, 2 añitos, yo creo, por ahí anda. Él es contador privado incorporado. Tiene más de 25 años de trabajar como contador independiente, asesor fiscal, financiero y contable a todos los clientes que han estado con él durante estos 25 años, con más de 40 años de experiencia también como contador privado. Tiene diferentes títulos, como lo es certificación en NIS para pymes. Se considera como contador interamericano por estar certificado por medio del AIC. Así que bienvenido, don José Mora, al programa de Experiencia Contable. Muchas gracias por aceptar la invitación y sobre todo conversar un tema diferente el día de hoy, que es el que vamos a conversar dentro de un momento. Muy buenas noches, doña Ivette, y a todos los estimables escuchas. Siento un agradecimiento más bien de mi parte por la invitación a este programa. Como le dice usted, de un tema que no es muy común, pero sí es importante pues resaltarlo. Exactamente. Porque está ahí en el aire, pero se le da muy poca importancia. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, gracias a usted por estar acá. El tema que vamos a conversar el día de hoy se llama Plan de Sucesión para Empresas Familiares. La palabra sucesión se ha ligado directamente con lo que es recursos humanos, que es el análisis de perfiles, de puestos importantes en empresa y que siga una continuidad. ¿Qué acciones tomar para que esos puestos importantes en empresas, que va dirigido a la dirección y que va dirigido también a la parte de administrar la empresa como tal, esos negocios, sigan con su negocio en marcha, como decimos en la parte de los contadores en lo que es de NIF? Entonces el día de hoy don José Mora nos trae este tema que vamos a conversarlo. Si tienen ejemplos de la vida real, como digo yo, sería importante que nos los comenten en redes sociales y nos digan experiencias que ustedes consideren que no se cumplió ese plan y que es un error, más que todo con las empresas familiares, de falta de liderazgo, diríamoslo así, o también confiar demasiado en esos familiares que iban a seguir ese negocio. Don José, yo creo que vamos con la primera palabra, sucesión. ¿Qué es sucesión en lo que son los negocios o empresas en general? Bueno, lo que se quiere con el tema y la palabra sucesión es básicamente continuidad del negocio. O sea, asegurar que el negocio tenga, como decimos en otras palabras también, el negocio en marcha, ¿verdad? Que podemos decirlo por ese lado también, pero es la continuidad del negocio en el largo plazo, ojalá, porque hay estadísticas pues bastante alarmantes en ese sentido. Muchas empresas, y ahorita lo podemos ver, por ejemplo, muchas nacen y en 3 años desaparecen. Los primeros 10 años son como una buena medición para ver si va a poder tener continuidad o no. 10 años es un tiempo prudencial para poderlo medir y para saber si vamos por un buen camino. Pero bien, vamos por un buen camino. Pero el plan de sucesión significa que tenemos que trazar líneas, que tomar medidas para que no sean 10 años, sino que sean muchísimos años. ¿Okay? Y hay que indicarlo claramente que esos planes de sucesión no son solo para empresas familiares
Cualquier empresa debería de tener ese plan de sucesión, cualquiera. Sin embargo, tomamos el tema de la empresa familiar, porque en Costa Rica el 90% del parque del parque de empresas, el 90% corresponde a empresas familiares, y podríamos hasta cambiarle el nombre de empresas familiares a negocios familiares, porque uno cuando dice empresa familiar se imagina una estructura, una personería jurídica que sea la que cubra o por la cual se maneja este negocio. Entonces podemos llamarle el negocio familiar también, porque puede ser unipersonal. Exacto. Y algo importante de los negocios: todo negocio empieza con una inspiración, empieza con un sueño. Y no es lo mismo, digamos, en nuestro caso, en su caso sí, porque su hija está con usted en la oficina, pero en nuestro caso la oficina de contadores nace por un sueño, nace por una inspiración, pero no quiere decir que los hijos de uno vayan a ser contadores y continúen con la oficina también. Entonces yo no puedo obligar a los hijos o a mis hermanos a seguir con mi despacho contable si ellos no quieren ni ver la contabilidad, digámoslo así, porque para uno no es muy llamada la contabilidad. Entonces yo no puedo trasladar ese sueño y esa motivación a mis hijos, a mi familia o a mi líder que tengo al lado, que eso es súper importante. Antes de darle la palabra, quiero saludar a todos los que se están conectando. Don Jesús Macín nos dice: buenas noches para todos y excelente programa, Ivette, y los invitados que llevas, bendiciones. Muchas gracias, don Jesús, por siempre estar conectado en Experiencia Contable. Don Hugo Seas nos dice: buenas noches, amigos. Luigi nos dice: buenas noches, saludos. Roberto Garro: gracias, Experiencia Contable. Saludos a don José Mora y gracias por el aporte. Don William Carrillo: buenas noches, señores de Experiencia Contable. Don William, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Doña María Eugenia también nos dice: gusto de ver a don José. Nancy Saborío: buenas noches, saludos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, quizá que estás viendo el programa. Y ya William nos está colaborando con preguntitas que ya vamos a decirla. Don José, usted nos dice que la parte familiar, pero también se puede dar en la empresa no familiar. ¿Y cómo sabemos nosotros, los administradores, los financieros, los que lideramos empresas, que estamos con problemas de sucesión? Que puede ser que en unos años ya la empresa no esté, no porque no esté vendiendo, no porque el negocio no sea rentable, sino porque no había ese liderazgo para que siguiera con esa oportunidad comercial. Bien, retomo cuando usted dice que estos negocios familiares nacen por una inspiración. También nacen por una necesidad. De reinventarse, como la pandemia. Necesitamos vivir, necesitamos tener una fuente de ingresos, y entonces, bueno, hagamos X negocio, desarrollemos X actividad. Como también puede ser que aparezca porque digo, yo tengo un dinero, me liquidaron donde yo estaba, me pagaron prestaciones, y ¿qué hago yo con ese dinero? Entonces, como una necesidad de invertir y decir, yo no lo puedo gastar, sino que tengo que invertir en algo y ahí van naciendo. Lo que sucede es que a veces nacen sin una buena, simplemente por esas cosas como las que acabamos de decir. Entonces no hay una estructura ya preestablecida, no hay una visión todavía del negocio, y entonces inician muy frágiles. Y entonces, respondiendo a su pregunta, ok, ¿en qué momento se determina? Es que no es eso. Es que todos los negocios, sean familiares o no, deberían de tener ese plan de sucesión. ¿Okay? Entonces, no hay que esperar a que la necesidad se dé, no hay que esperar que el fundador o el abuelito se muera para hacer el plan. Es lo contrario. Es desde antes realizar, fabricar, por decirlo así, ese plan de sucesión, y no esperar el momento. Entonces es para todas las empresas, o todos los negocios, sean familiares o no tienen más bien que esperar el momento en que ya sea una necesidad de tenerlo. O sea, que no sea porque hay que correr, porque sucedió X cosa y estamos en la obligación de tenerlo. Eso es lo contrario, es prepararse para el futuro más bien. Yo recuerdo cuando estaba en vida mi abuelito, y nosotros somos de caña. Entonces es el negocio de la caña.
Y recuerdo que siempre mis tíos le decían, enséñanos cómo manejar la parte de la caña, ¿verdad? Cuándo se siembra, cuándo hay que volver a sembrarla, cómo las negociaciones con el ingenio como tal. Y yo recuerdo que mi abuelito decía, no, porque si yo les digo o les paso todo, después me dejan sin nada, decía él. Decía, después me dejan sin nada. Sí. Entonces, digámoslo así, que casi que toda la administración de lo que él logró y las tierras que tuvo y el negocio que llegó a formar, se fueron con él. Porque él no es que no quería, él no lo pasó. Y habían personas que podían, o familiares que podían continuar con el negocio. Ahora, obviamente, la gran mayoría está alquilada porque no hay carácter empresarial ahorita, que no se formó en el momento que se tenía que formar. Sí. Para ir introduciéndonos en el tema, bueno, muchas gracias a todos los que nos saludan, los que nos dicen que les da gusto vernos por acá. Para mí también, pues. Aquí está un Marco Segura diciendo saludos a José y a Ivette. Yesenia igual nos manda saludos. Y aquí hay una preguntita de William, usted me dice cuándo se la Ok. Es importante para iniciar decir que estadísticamente en la tercera generación es donde se dan ya la mayoría de que estas empresas familiares tienden a desaparecer. Por ejemplo, por decirlo así, el abuelito lo fundó una empresa, y es un tema que yo trabajé en una empresa de esas, y esta era exclusivamente de transportes. Llegó a ser una de las empresas más grandes de Costa Rica en transportes. El abuelo, por decirlo así, la fundó con carretas y carretones en aquellos años. Imagínese usted esta empresa de muchísimos años, de más de 100 años. La traslada al hijo. El hijo la hace todavía más grande porque tenía conocimiento del negocio, como siempre estuvo con el papá, ¿verdad? Entonces fue metiéndose en el negocio, lo conoció, lo manejó bien y más bien lo hizo más grande. Cuando ya él se retira, se lo deja al nieto, por decirlo así. Y cuando llega a esa tercera generación, esa empresa estuvo a punto de quebrar, pero sí, en punto de quiebra. Una empresa que fue inmensamente grande. Hoy por hoy existe, pero gracias a una fusión que hizo cuando ya estaba en las últimas, hizo una fusión con otro socio que le inyectó un poquito de capital. Y bueno, ya deja de ser una empresa familiar porque ya hay un socio ya hay un tercero, extra, hay un tercero así. Ahí. Pero en esa tercera generación es lo normal que ya se empiecen a dar este tipo de situaciones en que tiende a desaparecer. Y es muy lógico también. Por ejemplo, el hijo del fundador, es muy probable que haya trabajado con él muchos años, que aprendió el oficio y le gustó, y con eso igual creó a sus hijos. Pero ya en esa tercera generación, los hijos dicen, yo no voy a hacer lo que hizo abuelo, lo que hizo papá. Y ahora que hay tantas fuentes de estudio, tantas posibilidades y tantas carreras, etcétera, y entonces resulta que ya yo no quiero ser transportista, yo quiero ser abogado, o quiero ser médico, o quiero ser político, qué sé yo, y se preparan para eso. Entonces ya el negocio como tal, ya no me interesa a mí esa continuidad de ese negocio. ¿Okay? Porque mis intenciones ya, lo que yo pienso es en otro tipo de carreras. Y a la hora que le llega a esta empresa, o la maneja mal porque no tiene ningún interés, no tiene un arraigo por ese negocio que fundó su abuelo, no lo tiene, no tiene el conocimiento tampoco, posiblemente simplemente fue como heredado, y en muchas ocasiones lo que hace es venderla. O la administra mal y la lleva a casi a la quiebra o casi al punto de quiebra. Creo que este comentario de don William se liga con lo que usted acaba de decir. Dice, generalmente muchas empresas que fueron creadas por la primera generación, padres de familia, pasan la segunda línea, o sea, hijos, pero es tan difícil ver el traspaso a la tercera generación, nietos, es un gran reto para todas las familias. Realmente, los contadores que ya tenemos años de estar en el área laboral, ya hemos visto muchos ejemplos de este tipo de situaciones, y como decía don José ahora, son empresas que son muy grandes y que cuando llegan a los hijos o a los nietos, una empresa se puede derrumbar en menos de 3 meses, lo que costó años formar de cero.
Por eso se dice que en los planes de sucesión hay que dejar de lado el cariño, los sentimientos, porque hay que ver el negocio con una parte más de liderazgo financiero que una parte de sentimientos. Entonces decía, bueno, si quiere que sean los sentimientos, pero analice ese plan sucesorio de una manera ya de negocio como tal, contemplando quiénes son los que son accionistas, los que son empleados y los que son parte de la familia, porque es una combinación. Pueden ser accionistas y ser familia y nada más. Pueden ser accionistas, formar parte de los empleados también y a la vez estarse proyectando, digamos, a futuro para ser los líderes de la empresa. Entonces es todo una combinación de intereses que hay por dentro y no sé, a mí que me gusta ver mucho tele, en las películas de Netflix hay una serie de cadenas de negocios, cómo se pelean los hijos, obviamente por el liderazgo, por el ser el presidente de la empresa como tal. Claro. Vamos a ver, una vez que ya se toma la decisión de ir al plan, de realizarlo, hay que tomar en consideración varias cosas. Por ejemplo, primero, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión que tenemos sobre ese negocio? ¿Y lo pueden hacer solos, ellos, ese plan de sucesorio? Sí, ¿O necesitan asesoría? Sí se puede hacer, pero lo conveniente es con una asesoría. Hay muchas empresas, no vamos a decir nombres ni nada, pero muchas empresas que sí se dedican, que hacen una oferta exclusivamente en ese sentido. Pero realizarlo solo no es conveniente porque es toda una estructura. Debemos, como le digo, primero que se tenga bien claro qué es lo que se quiere y verlo el perfil de los actuales administradores o del administrador y ver si dentro de la organización se tiene o no se tiene ese perfil. Si tenemos a las o la persona, preferiblemente que hayan varios que tengan un perfil para eso, en donde ya se entraría en todo un tema de escogencia, etcétera, y toda esa proyección para ver, ok, de esos que tenemos, podemos hacer hasta un concurso a ver quién es el que verdaderamente va a ir a buscar esa posición. Si no se tiene dentro de la organización, inclusive hay que buscarlo afuera también. Podría ser, aunque es un poco complicado el tema de buscar afuera. Es que si no se tiene el perfil, don José, dentro de la empresa de la primera generación, digámoslo así, yo no puedo obligar o forzar dejarla a la empresa o liderazgo porque es el primogénito que sigue. O sea, una empresa muy reconocida en Los Hatillos pasó eso. Digamos, el muchacho estaba estudiando administración de empresas, el señor se quería ya retirar y confió en su hijo, le entregó la empresa y a sus dos hijos, y el menor estaba apenas entrando a la U y el otro iba como a mediados. ¿Qué pasó ahí? Se supone que tenía el perfil porque era administrador, se supone, ¿verdad? Porque era administrador, el muchacho también, y eran dos hermanos, y al final la empresa realmente quiebra por malas decisiones financieras, porque ¿qué pasó? Se le dijo, tome, aquí está la empresa, y se fueron. No hubo una continuidad de como capacitación, de enseñar la visión, la misión de la empresa, cómo hemos llegado hasta aquí en 30 años, sino que simplemente, obviamente los jóvenes vienen con otra mentalidad, con otra visión, con otra línea, y no han sufrido, no han pasado esos 30 años para llegar donde están ahora. Claro. Incluso habría que ver si no se tiene ese perfil, y como dice usted, en el caso de estos muchachos que eran jóvenes, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para prepararlos inclusive? Para que, dependiendo de la actividad de la empresa, puedan incluso pues motivarlos a que estudien una carrera afín para darle continuidad al negocio. Esta es toda una preparación. Perdón, don José, entonces podríamos decir que el primer pilar es ver los perfiles de los puestos que hay para que... De los que actualmente están, o sea, del que maneja el negocio, ok, y siempre pues pensando en la mejora, pero por lo menos ese fundador o ese que está actualmente y ha llevado el negocio a ser un negocio próspero, bueno, ¿cuál es el perfil que él tiene para ver qué es lo que necesitamos en esa continuidad? Pero aparece aquí, no solo puede ser por un retiro de un familiar,
o por muerte, cosas así, que se pueda dar que se necesite esa continuidad. Vean, podemos poner casos, por ejemplo, la tecnología avanza a pasos agigantados. Vamos a poner un tema, por ejemplo, las imprentas. Vea usted el cambio que han tenido las imprentas, por ejemplo, las de antes, aquellas que hacían sellos de hule y que hacían todo impreso, que inclusive, bueno, para ir al campo nuestro, las facturas eran timbradas. Entonces las imprentas tenían mucho trabajo. Pero después vino toda una transformación y ahora prácticamente las imprentas tuvieron que hacer un cambio total en su estructura, innovarse. Un cambio total, tuvieron que reinventarse y ahora resulta que todo es computarizado, ahora son diseño gráfico lo que se utiliza y todo el tema. Entonces, no necesariamente ese plan de sucesión tiene que ver solamente en que esas personas vayan desapareciendo, vayan saliendo de la empresa, sino también las amenazas que pueda tener un negocio en esa actividad por X o Y, y también tenemos que ir a pensar en eso, o sea, los perfiles que vengan también y de acuerdo a esas amenazas que se nos van a venir a futuro, bueno, cómo preparar también a la gente que va a venir para que también asuma ese cambio en tecnológico también. Exactamente, saludos a Yesenia, que nos desea bendiciones, igual a Wilmer Quesada, don Gerardo, saludos, don Gera, nos saluda a los dos. Don Alejandro Zamora me dice, ejemplo muy triste en la historia de Costa Rica es el guadalupano, que también pasó por esa línea y que ya no está, como empresa familiar. Nancy Saborío nos dice, conozco el caso de una empresa en Heredia que la fundaron los papás, exitosa por 50 años, pasó a los hijos y cuando falleció la mamá, todo comenzó para atrás. Los hijos solo quieren sacar provecho cada uno, sacar ventaja entre ellos y está a punto de quebrar. Que es un ejemplo de lo que hemos venido conversando. Don William nos hace un comentario de que él está ahorita como contador en la empresa de su familia, que los papás la fundaron, pero entre ellos esos puestos importantes que usted nos decía ahora, la hermana es la gerente, él es el contador y varios familiares están trabajando dentro de la empresa, pero ¿qué pasa? Ya vienen los hijos, pero los hijos no quieren. Entonces ahí yo siento que ya ahí está el riesgo, tengo que empezar con ese plan sucesorio porque ya sé que vamos a entrar en un riesgo porque ya los hijos no tienen la misma visión. Por eso tiene que ser este plan hecho por profesionales del área, porque puede ser que la solución, si no hay gente que quiera seguir con eso, pero bueno, ha sido un negocio próspero, es un negocio que es rentable, bueno, ¿por qué no pensar entonces hacer una estructura con gente que no sea necesariamente de la familia y que sea como un consejo de administración, que esté mes a mes simplemente reuniéndose para ver resultados y seguir generando sus ingresos. Exacto. Si no este consejo administrativo también hay otro nombre que se le dice consejo familiar, que es cuando, como nos cuenta William, cuando ellos salgan de la empresa y solo los hijos no quieren, entonces un tercero. Okay. Entonces está el consejo familiar que serían ellos que siguen como... Y es importante, no solo en este caso, en este ejemplo que estamos poniendo en este momento, sino en cualquiera, en darle una estructura legal también, como por decir algo, casi como tipo herencia, pero hacer una escritura bien hecha, entonces ya como darle una personería en donde se establezca quiénes tienen acciones, hasta dónde llegarán sus deberes, sus derechos, etcétera, para que en el momento que fallezca, que pase un evento, un fallecimiento, cosas de esas, bueno, que no suceda que de un momento a otro digan, bueno, todo estaba a nombre de papá. Y él no hizo ningún documento de nada, no tenemos nada. Y hay 3, 4 hijos y todos van a pelear su parte, como decía usted hace un ratito. Entonces, ahí lo que se va a venir es un problema legal grandísimo. ¿Y quién sigue mientras tanto administrando ese negocio? Es que yo siento, como lo está diciendo usted, es como podemos decir que es como un combo. Como está la parte legal, la parte financiera, la parte contable y la parte de recursos humanos, que está involucrado en ese plan. También a ese plan se le dice
protocolo familiar o protocolo de sucesión. Así Y decían en un reportaje que se le llama plan vivo, porque se tienen que estar alimentando, creciendo, cambiando, basándose en la figura familiar y en la figura financiera, que es lo que nos está comentando Henry Solano, que dice que los mercados cambian las generaciones, cambia todo lo que está alrededor de la empresa y tienen que buscar expectativas nuevas para que el negocio siga. Exactamente. Entonces no es hacer un plan sucesorio hace 5 años y dejarlo ahí. Hay que tomar en cuenta, por supuesto, aquí en estos planes y a la hora de iniciar esto, que bueno, se trata de una familia y también se trata, por eso ese protocolo familiar es muy importante, de tal forma de que no empiecen a haber problemas intrafamiliares, más bien por todas estas cosas, ¿ok? Que no vaya a haber una separación de la familia, más bien por tratar de la continuidad del negocio, o sea, por mantener la continuidad del negocio. Entonces, es muy delicado, porque hay aspectos familiares que juegan ahí también. Y no dejarlo en lo interno, como dice usted, tienen que legalizarlo, o sea, protocolizarlo, como dicen los abogados, porque eso tiene que estar en actas. Sí, es darle una estructura legal. Es darle una también. estructura legal, no es sentarnos y ahora si yo le dicto y usted escriba, no. O sea, pueden montar el documento, pero todo tiene que tener un respaldo legal, porque si no al final, ¿qué va a pasar? No es funcionable, porque como dice usted, se mueren los dueños de la empresa o se muere el dueño de la empresa, al final, ¿qué va a pasar? No voy a tener a alguien que realmente asuma la presidencia en el momento que no está la persona que realmente dirigía, ¿verdad? Claro. Nos saluda Carlos Romero Cedeño, nos dice saludos, muy buen tema, tenemos muchos negocios en esa condición. El 90% del parque industrial, por decirlo así, del parque empresarial, perdón, son empresas familiares. Nos saludan vamos a ver, yo creo que ese es el despacho de Vargas y Vargas, sí. Ese es el despacho Vargas y Vargas, nos dice saludos a ambos, excelentes colegas. Entonces nos están diciendo que sí, nos respaldando lo que estamos diciendo, muchas empresas están en esta situación. Ahora sí, don José, usted como expresidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, ¿qué figura hacemos los contadores en un plan de sucesión o como asesores de las empresas que estamos? Porque nos creen abogados, nos creen recursos humanos, nos creen de todo. Entonces, ¿cómo participamos nosotros por medio de una asesoría en un plan de sucesión? Perfecto, vea. Y cuando usted me invitó a este programa y me dijo que escogiera el tema, yo se lo propuse a usted, el que estamos viendo hoy, porque el tema está en el aire, ahí está vivo, pero no le damos la importancia. Entonces, lo que usted me hace la pregunta, como contadores, no solo como contadores, como personas mismas, que nos demos cuenta, o sea, que este programa sirva para despertar esa motivación, ya sea para nosotros asesorar a nuestros clientes y valorar cuál es la posición en que están nuestros clientes, ¿ok? Bueno, ¿cuántos casos tenemos nosotros en esas empresas, en los clientes nuestros? Pero también como personas, como familia, como lo que sea. Bueno, en mi familia, ¿cuántos familiares míos están en una condición de esas? Y que yo pueda llevar esto que estamos viendo hoy y llevárselo hasta ellos, al conocimiento de ellos, para que tomen las medidas necesarias, ¿verdad? O sea, que este programa sirva para avivarnos, por decir el tema, ¿no? Decía un experto en recursos humanos que a mí me gustó la palabra realmente, que es una palabra muy, muy usada por nosotros los contadores. Dicen, háganse en una matriz de perfiles y el riesgo que tienen estos perfiles en las empresas. Claro, incluso vea, hay un tema, ya muchos bancos, incluso cuando usted solicita un crédito, están pidiendo este plan de sucesión. ¿En serio? Porque, ¿con cuál fin? Cuando pido una línea de crédito. Yo estoy pidiendo, por ejemplo, en este momento tengo un caso de un cliente. Esa persona tiene, por dicha ya está aprobado el crédito, por cierto. De aquí al 30 de julio se firma ya, es un crédito a 20 años. El socio fundador, la socia fundadora,
prácticamente firma esto y dice me voy porque ya le queda a mi hijo con la esposa y yo prácticamente ya me salgo del negocio. Pero recibo. Pero la figura de ella es la que ayudó mucho porque es cliente clase A en el banco. Ok, entonces el banco va a decir, yo le voy a prestar a 20 años plazo, además de que es una persona ya como con una edad parecida a la de uno. Y le voy a prestar a 20 años plazo. Bueno, ¿cuánto es la vida útil, por decirlo así, operativa, de que genere esa persona para la empresa? Y el banco puede decir, ¿cómo le voy a prestar a alguien yo por 20 años si está a punto de retirarse, si más bien ya se puede pensionar? Sí. Y entonces va a decir, ¿cómo me aseguran ustedes esa continuidad del negocio para que me paguen el crédito que le estoy dando hoy? Es que es como, vamos a lo mismo, a nivel de NIF, cuando en una auditoría o una revisión se analiza que el negocio en marcha está en riesgo, hay que hacer todo un plan estratégico y involucrarlo dentro del mismo informe para demostrar que la empresa sigue. Entonces, esa afectación de no tener quien sigue como líder en la empresa realmente pone en riesgo, por más contabilidad perfecta que se lleve, por más NIF, por más NIAS, por más de todo lo que queramos agregar a los informes financieros, si no tenemos ese liderazgo dentro de una empresa, de ahí queda. Hay otro punto importantísimo a considerar, por eso repetimos, esto tiene que ser hecho por profesionales que conozcan bien del tema. ¿Qué pasa con esos que no necesariamente el fundador o los fundadores fallecieron? No, ellos siguen vivos. Bueno, ¿cómo está el plan de retiro de esos fundadores? O sea, ¿de qué van a vivir? Sí, pero muchos piensan que el negocio sigue, usted se va a la playa a vivir y va a recibir su chequecito mes a mes por esa empresa que usted generó. Pero realmente usted está dejando cabezas financieras buenas para usted recibir su chequecito mes a mes de retiro. Ok, ¿y de qué forma, bajo qué figura también, nosotros que somos contadores, van a hacer bonificaciones, bueno, con retenciones, o de qué forma le vamos a dar, o dividendos? ¿Qué figura? ¿Cómo le vamos a asegurar también a ese fundador que se retira? ¿Cómo le vamos a asegurar también su vida hasta que Dios lo llame? Exactamente. Okay. Hasta eso hay que considerar, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo va a ser la fecha de retiro? Algo. ¿Cuánto es el monto que se le va a dar? La proyección que se le va a dar. Muy importante, ¿cuál va a ser la fecha? Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para prepararnos nosotros antes de que esa persona ya se va a retirar? Entonces, qué importante es dentro de 7 años, dentro de 6 años, dentro de 10, o qué pasa si el suceso sea antes también. Por eso es algo de verdad delicado. Voy a permitirme leer un poquitito aquí. Ok, mientras yo hago un resumen aquí de comentarios, porque ya Luis Daniel ya nos escribió, y uno muy importante que nos dice Israel, que es de Nicaragua, nos dice, es un mal de todos los países de América Latina. También saludos a Tax Adversary. Saludos para ambos, que somos excelentes colegas. Por eso viene bien este comentario, porque esto es un estudio de México, incluso. Es importante tener en cuenta que una de las razones de la desintegración de las empresas es la falta de planeación para la sucesión, sobre todo en las empresas familiares. Depende de los fundadores o líderes hacer lo posible porque la empresa trascienda. En México, conforme a un estudio de empresas familiares realizado por el Banco Banamex, a 322 compañías, solo el 20% de las empresas familiares cuentan con un plan de sucesión, el 20%, de las cuales solo el 14% cuentan con un plan de sucesión formal y por escrito, y solo una de cada 15 empresas familiares llega a la tercera generación, una de cada 15 llegan a la tercera generación. Las interrogantes: ¿mi empresa está preparada para una sucesión? El tema de la sucesión será un hecho planeado o un suceso inesperado, que es lo que hablábamos al principio, que no debemos esperar eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir al proceso? La idea de que tarde o temprano alguien deberá sustituirnos parece depender de uno mismo. Eso es a nivel global. Nos dice don Luis Daniel, excelente tema y de gran utilidad para muchas empresas y donde ya los fundadores llegaron al periodo de su retiro.
También nos saludan contadores de Nicaragua. Muchísimas gracias a los hermanos de Nicaragua por estar siguiendo las transmisiones de Experiencia Contable y de otros países como Perú, que también se conectan mucho a este programa. Hazel Mora, saludos desde Peseta, que le ganó esa prisa. Saludos, doña Hazel. Don William nos dicen sí, dice buenas noches, me dice, y don José Ivette dice, yo conozco el caso del padre de los hijos que es líder, muere y los hijos no pueden manejar el negocio y desaparece. Y don Luis Daniel nos hace un comentario, dice, las diferencias familiares, la no integración de los hijos a las empresas, que eso es que desde niños, si el negocio está desde niños, tienen que estar en su crecimiento y desarrollo, gestión gerencial, autotoría de padres y creador del negocio, o demasiada tolerancia del padre hacia los hijos, que no los motivó a involucrarse en el negocio. La no separación de gastos familiares, buen punto y gastos de negocio, son solo algunos de los motivos que generaron la muerte de muchas empresas prósperas, más allá de la década de los 60 y los 90 del siglo pasado, que ya no existen. Y es un mal que sigue, ¿verdad, don José? Claro, por ahí veo que consultan cómo los contadores podemos capacitarnos. Nos dice don Carlos Romero. Sí, bueno, en internet hay muchos trabajos que los podemos buscar. Y hay muchísima información. Lo que necesitamos los contadores es sacar el tiempo, de verdad, interesarnos, como lo dije hace un rato, interesarnos, sí. Tener en cuenta que es un problema serio el que está ahí, ¿verdad? Que es un asunto muy importante, y podemos ver diferentes artículos de tesis, etcétera, con ejemplos de planes ya hechos, que no todos van a ser iguales, depende mucho de la estructura en sí de cada negocio. Pero en internet hay mucha información al respecto. Sí, realmente yo he llegado a la conclusión analizando el tema hoy, escuchando y leyendo los comentarios de los compañeros, realmente este tema, insisto, es una combinación de profesionales, de recursos humanos, legal y financiero, que es donde participamos los contadores. Correcto. Porque realmente no es que yo llegue como contador a hacer una proyección, este es el plan sucesorio, este va a ser el bono de retiro, esto es lo que va, no, tiene que ir de la mano con la parte del estudio de los perfiles, lo que se le llama ¿cómo decíamos ahora? El plan familiar. El protocolo familiar, el protocolo de vida de la empresa, y unido con el abogado, porque si no es un documento simplemente un archivo más de la contabilidad. Don José, podríamos decir etapas de un plan sucesorio, podríamos como dividirlos. ¿Cuánto duraría yo como empresa ir montando mi plan? Si lo podríamos dividir como en etapas o por objetivos, porque para mi criterio no es algo que se hace en un mes. O sea, No, bueno, hay que primero conocer bien el estado actual del negocio, ¿verdad? Conocerlo muy bien. Como decíamos hace un rato, bueno, ¿cuál es la visión que tenemos nosotros con este negocio? Si vamos a continuar con esta misma actividad, o si en algún momento pensamos también en diversificar los productos o servicios que estamos brindando. Por eso tenemos que ver a futuro qué es lo que queremos, con qué contamos en este momento. Si vamos a meter o a incluir otra actividad diferente o otro producto diferente, bueno, ¿en cuál plazo va a darse? Entonces hay que hacer toda esa estructuración, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, con qué contamos, y hacer ese cronograma en tiempo y en perfiles de cómo lo vamos a ir haciendo, cómo lo vamos realizando, si tenemos o no tenemos el personal o el equipo idóneo para todo esto. Por eso sucesión, como decíamos hace un rato, es continuidad del negocio. Entonces, si nos vamos a mantener, que normalmente no es muy bueno quedarse solo en una actividad, como está el mundo tan cambiante, como dicen popularmente, no tener los huevos en una sola canasta, ojalá se tengan 2 o 3, ¿verdad? Exacto. Sí, porque volvemos al ejemplo, por ejemplo, de la Kodak. La Kodak fue un emporio inmensísimo, yo no sé si existe todavía,
Pero de ahí, antes cuando íbamos a un paseo o alguna cosa, todo el mundo tenía que andar con la cámara fotográfica. El viernes andaba corriendo para comprar los rollos de la cámara, Sí, sí. que si era de 12 fotos, tal vez salían 10, y la cámara no podía faltar en un paseo. ¿Y qué pasó? Ya quien usa una cámara, solo los fotógrafos profesionales. Son los profesionales Nada y más, los que ¿no? les gusta la fotografía Claro, también. y los estudios fotográficos ya no tienen que revelar las fotos. ¿Se acuerda que los lunes todos andábamos corriendo Sí. con el rollo lo antes Lo posible, antes dejarlo posible para y que se lo esperando a den. ver cuántas fotos salían y Sí, cómo sí. salieron y todo el tema? Ahora no, ahora lo que uno dice es, llevo el Sí, es celular. innovarse con, como decía el comentario ahora en redes sociales, todo cambia, los mercados cambian, los productos de consumo cambian, las profesiones cambian, ya Sí. contabilidad ya se le dice ingeniería financiera, hay universidades estatales que ya están pensando en cambiar el nombre a la carrera de contaduría pública por otro nombre, entonces ya todo viene cambiando y mi negocio, Vea. la proyección va a cambiar. ¿Y qué pasa si el abuelito que fue el que fundó la empresa sigue en la empresa y se va a mantener en esa línea y puede ser que solo esté para cubrir el espíritu del viejito, pero no de la empresa como tal, y que puede cambiar? Antes de darle la palabra a don José, yo quiero comunicarles que esa semana se le entregó el libro a doña María Eugenia Mora Carboni, que fue la que se ganó el libro que nos regaló don José Becerra en el programa pasado. El libro era de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su nuevo reglamento. Tenemos uno para hoy también. Así que vamos a hacer una pregunta, igual la misma dinámica, el primero que conteste la pregunta que don José va a hacer, vaya pensando don José, que don José va a hacer, el primero que la conteste se lleva el libro y nos ponemos de acuerdo después para hacérselo llegar. Don José, yo analizando ese tema y todo lo que usted nos ha conversado, analizando varios clientes míos, la mayoría ya estamos viejitos en la parte financiera y administrativa. Estamos en un proceso de riesgo sucesorio, tenemos que hacer un plan ya estratégico, porque la mayoría lo que quiere es ya pensionarse, ¿verdad? Aunque no son familia, son ¿cómo se le dice? Las cabezas de la empresa contratadas para esos puestos, pero la mayoría ya están viejitos. Sí, sí. ¿Qué debe hacer una empresa cuando está en esa situación? Es que lo que debemos hacer es no esperar a que se dé esa situación, es hacerlo ya, ¿verdad? Por eso quiero que este programa... Pero no que se vaya a despedir, ¿verdad? Que este programa sirva para despertarnos un poquito en eso, ¿verdad? O sea, como le dijimos al principio, no menos esperar a que sea un suceso inesperado y que por eso tengamos que hacerlo, sino que iniciemos ya el camino de esto. Vea, no vayamos muy largo. ¿Cuántas empresas cree usted que se han tenido que ir reinventando así, pero a fuerza con el tema de la pandemia, del COVID-19? Vea todos los cambios que se han venido, ¿ok? Muchas empresas muy débiles que no tenían una buena estructura, ni mucho menos a negocios, han tenido que cerrar. Nosotros con los contadores somos testigos de eso. Este es un buen momento para hacerlo, más bien. Muchas empresas están en ese proceso de reinvención. Obligadamente, claro, esto era algo inesperado, nadie iba a esperar esto, pero bueno, me parece a mí que esto puede ser una motivación también para sentarnos verdaderamente y hacerlo. Y si yo fuera, yo no tengo una empresa familiar, digamos, bueno, el caso que usted decía, que en la oficina trabaja mi hija y es la sucesora, ok, pero si yo estuviera como bien esa parte, esa cadena, yo sería el primer interesado en hacer un plan de estos, porque ya el abuelo o el papá en cualquier momento van a dejar de laborar. Bueno, pero el interesado soy yo en ver esa continuidad del negocio, en donde yo soy parte ya de esa cadena y de eso vivo inclusive. Sí, y uno quiere dejar un legado. Uno quiere que eso que te dio de comer durante todos estos años también sea para las personas que están allegadas a uno. Yo a mi asistente le digo, trabaje como que la empresa es suya, porque yo me retiro, usted es la que va a quedar. Usted la depende, que cuando yo me retire no haya muchos clientes, o más bien eso se triplique o aumente. Eso es su herencia, eso es lo que le va a quedar al final.
porque yo no tengo hijos, entonces no se lo voy a dejar a nadie. Mi hermano no quiere saber nada de conta. Entonces, y yo quiero que el legado siga. Entonces, uno como gerente o financiero, uno tiene que saber, ya yo en 5 años me voy, tengo que ser responsable y decir, vamos pensando en un perfil para que siga con la empresa. Vamos a ver, nos dice don William, ese es un mal de muchas empresas. También conozco casos de empresas que fueron desgarradas por los familiares, que esto pasa mucho cuando la cabeza muere y no hay testamento de por medio. Y no se habló antes del momento. Exacto, sí, lo que decíamos hace unos minutos, que es hacer el plan de sucesión, pero también darle un respaldo legal a todo esto, ¿no? O sea, que quede bien protocolizado, como dijo usted, de que todo eso quede ojalá en firme legalmente y todo, pero sí hay que tener mucho cuidado, como son empresas familiares, en no romper ese lazo familiar también, que esto no traiga, no, por eso tiene que ser con empresas muy, muy preparadas en muchos casos, o sea, empresas especializadas en esto, que van a considerar todo ese tipo. Un tercero y como se habla mucho de comisiones, que estén los familiares, que esté el abogado, que esté el contador, que esté ese tercero que va a asesorar para hacer ese plan sucesorio. Porque cuando son familias muy grandes y hay muchos hijos, todos van a querer obviamente ser un líder y ser el gerente, ser el presidente. Entonces siempre tiene que estar ese experto en recursos humanos que va a leer el perfil, que va a ver las cualidades, que va a ver los estudios que tiene para poder seguir con ese perfil, aunque usted quiera mucho. Y puede ser que una persona también, el espíritu del negocio lo tenga, pero no tenga los estudios. Entonces ahí es donde viene el asesor y le dice, usted se va a encargar de esta área y usted de esta otra, pues tiene los estudios. Y tiene que prepararse. Exactamente, se tiene que preparar. Preparar al sucesor, ¿verdad? Exacto. Ahora, en una familia grande yo diría que quizás no haya mucho problema porque hay mucho donde escoger. Pensemos más bien, yo sí considero pensemos más bien en que los sucesores sean 1 o 2 nada más. Sí, y se necesita. Pero yo digo, cuando son 1 y 2 se puede contratar a terceros y ahí seguir. Pero cuando la familia es muy grandota y hay muchos que quieren ser presidentes, que quieren la gerencia, ninguno va a decir, yo quiero ser el que cuida los carros afuera. No, todos van a querer jefaturas. Entonces, ahí es donde está el mediador, que es ese asesor a nivel de recursos humanos, para mi parecer, o gestor de planes estratégicos, que va a estar en el medio y les va a hablar con la verdad y van a tener que, o hacen caso, o que si en unos años ya no van a estar en el mercado. Hay empresas que, por ejemplo, el padre es el gerente general, la gerente administrativa es una hija, el gerente de ventas es otro hijo y el gerente de producción un tío. Y si pasa algo, todos van llorando donde el abuelo. Así es. Don José, hagamos la pregunta. Se hace la pregunta, el primero que conteste se lleva el libro donado por don José Becerra, La Ley del Impuesto sobre la Renta y sus reglamentos. Bien. Bueno, lo que dijimos al principio. Esto es importante considerarlo y nos fuimos a ponerle mucha atención, especialmente a las empresas familiares. Pensemos en que una empresa grande tiene muchos socios y quizás muchos hasta bien preparados en diferentes campos y quizás no los golpee tanto situaciones de estas. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo acciones en una empresa, igual yo sé a quién le voy a dejar esas acciones y ahí se va transmitiendo y posiblemente todos con conocimiento y con buenos intereses porque son empresas un poco grandes. Entonces digamos que ahí el problema no es tan serio como en una empresa familiar. La pregunta entonces es, bueno, ¿qué porcentaje del parque empresarial de Costa Rica está constituido por empresas familiares? A nivel estadístico, ¿cuál es el porcentaje de las empresas familiares que hay en Costa Rica? Esa está ruda, vamos a ver si la contestan. Lo dijimos al inicio, ¿verdad? Los que están conectados al inicio. Vamos a ver. Don Alejandro Zamora es el... Vamos a ver. ¿Le salió a usted? A mí no. A mí me salió 2. ¿Cuál le salió primero? Aquí me salió, bueno, muchos lo pegaron. Sí, pero el primero. Don Alejandro Zamora dice el 90 y don William dijo el 90, pero a mí me parece el primero don Alejandro. Ok, entonces don Alejandro, ¿qué? Zamora. Zamora Quesada.
se ganó el libro donado por don José Becerra de la ley del impuesto sobre la renta. Me escribe al teléfono 8833-5557 y coordinamos la entrega del libro. La próxima semana también tenemos todavía otro libro, entonces igual lo vamos a rifar de la misma manera. Muchísimas gracias a todos los que están conectados, los que nos van a ver de manera diferida, muchísimas gracias. Y don José, muchas gracias, un placer tenerlo con nosotros en el programa Experiencia Contable, conversando temas tan diferentes pero relacionados con nuestra profesión. No, el agradecimiento es mío porque, bueno, no soy experto en el tema, pero sí me ha interesado mucho despertar ese gusanillo, y qué mejor en un programa como este. Entonces le agradezco y cuando usted lo tenga bien, con mucho gusto por acá estaremos. Muchísimas gracias. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana a partir de las 7 de la noche. Somos Experiencia Contable, nos puede buscar en redes sociales, en el canal de YouTube y también escucharnos por medio de Radio Costa Rica. Muchísimas gracias.